¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en la entrevista de Ahora Noticias. No requiere mucha más presentación, el fiscal nacional Jorge Abot está con nosotros esta noche. Fiscal, gracias por acompañarnos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. 17-0, votación unánime de la Corte Suprema a su favor. ¿Esperaba ese resultado tan contundente? La verdad que sí, porque desde que analizamos los cargos que se hacían para pedirme de destitución, ninguno de ellos realmente tenía la gravedad suficiente como para pedir la destitución del fiscal nacional. Esto tiene un estándar bastante alto ya para poder lograr lo que pretendían los parlamentarios. Esto es destituir a una alta autoridad de la República. En consecuencia teníamos la convicción de que era probable que no tuvieran ningún voto a favor. Ahora, de haber existido votos a favor de su destitución, ¿se habría planteado la idea de dejar el cargo, de renunciar, considerando que es la Corte Suprema y todo lo que implicaría la relación con la Corte Suprema, si hubiese sido un fallo dividido, por ejemplo? Depende de cuán dividido hubiera sido el fallo. Pero hubiese sido bien dividido. Probablemente, a lo mejor, podría yo haber considerado esa posibilidad, en la medida en que realmente los argumentos del voto de minoría hubieran sido contundentes, en términos de haber faltado yo ya gravemente a las obligaciones de mi cargo. Digamos. Ahora, el origen de la solicitud de destitución que presentaron estos parlamentarios del Frente Amplio se basó, este era el argumento que ellos explicaban, en su doctrina por buscar salidas alternativas a casos de financiamiento irregular de la política. Déjeme preguntarle si con la perspectiva del tiempo, ¿usted cree que estuvo bien plantear algún mecanismo de la manera en que lo hizo? A ver, la verdad es que se hacía referencia fundamentalmente a una frase que yo introduje en la cuenta pública. Así es. Y que básicamente lo que señalaba era lo siguiente, que si existían parlamentarios que estuvieran desaforados ¿ya? Durante la etapa de investigación, los fiscales y también los jueces, ¿no es cierto?, deberían tratar de que el proceso ¿ya? Se acelerara de modo tal de tratar de evitar que las mayorías parlamentarias se vieran afectadas. Yo le quisiera señalar que, de acuerdo a la ley, cuando se pide el desafuero y se otorga para acusar, sí, es la propia ley la que indica que todos los plazos se reducen a la mitad. Y en consecuencia hay un vacío legal en la etapa de la investigación. Ahora, pero ¿le corresponde al fiscal estar preocupado de que se alteren los quórum o no en el Parlamento? ¿Es rol del fiscal estar preocupado, pendiente de eso? El rol del fiscal estar preocupado de que exista un debido proceso. Y dentro del debido proceso está el que se haga justicia dentro de un tiempo razonable y dentro de los tiempos que la propia ley establece. Entonces, ahora uno podría pedir eso en términos generales para todos los casos, pero ¿por qué pedirlo para los casos políticos? También lo pedía yo para las personas que estaban en prisión preventiva, pero nadie hizo referencia a lo que yo dije en el mismo discurso. Ahora, el mismo Lamberto Cisterna, cuando lee la resolución el día de ayer, lo voy a citar textual, dice: distintos cargos no son suficientes para entender que se constituyó la negligencia grave, que era básicamente lo que estaban tratando de argumentar los parlamentarios del Frente Amplio. Pero dice al mismo tiempo, a renglón seguido, podrá ser discutible la prudencia, la oportunidad, otras consideraciones que a cualquiera le puedan parecer pertinentes. En fin, déjeme preguntarle, ¿consideró que fue, por ejemplo, poco prudente ese discurso? ¿O fue poco prudente, por ejemplo, reunirse con el senador, con un senador de la República en tiempos en que se estaban haciendo investigaciones de esta naturaleza, independientemente de que no constituyan negligencia y menos negligencia grave? No, mire, respecto a las reuniones con un senador de la República en absoluto, fueron reuniones absolutamente transparentes, que estaban, ¿no es cierto?, registradas en mi agenda, que se ajustaron a la ley de lobby, que participaron... Que es una ley que está muy criticada porque dicen que es muy insuficiente. Una cosa es la agenda y otra cosa es saber si efectivamente hablaron de lo que hablaron. Pero habían terceras personas también en las reuniones, es decir, se hizo con la mayor transparencia posible. En consecuencia, lo que le corresponde a un fiscal nacional o a una alta autoridad es huir a los ciudadanos respecto de los temas que le van a plantear. Yo no podría negarme a realizar entrevistas. Yo tuve más de 300, ¿no es cierto?, entrevistas y reuniones con diferentes personas, tanto
personas particulares como parlamentarios. ¿No hay nada que le haya parecido que eventualmente con la perspectiva que da el tiempo decir, mira, a lo mejor esto pudo haber sido poco prudente? ¿O lo manejamos comunicacionalmente de una manera A ver, diferente? probablemente ya lo único que uno podría tal vez hacer un reproche que no teníamos definido con claridad qué es lo que poníamos en la ley del lobby y qué poníamos en la agenda. Pero para los efectos es prácticamente lo mismo. Pero yo le diría ya que si un senador de la República hoy día me pide una reunión, yo voy a concederle la reunión de acuerdo a la ley de lobby. Ya vamos a ir a otros temas que me interesa también abordar con usted, por ejemplo, lo que está pasando en la iglesia. Antes me gustaría, sin embargo, recordar lo que dijo la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez a propósito de esto mismo. Esto planteó. Creo que movemos el piso cuando hacemos y recurrimos a una institucionalidad que nadie recurre. Y yo insisto, estamos aquí para no ser derrotados por esta cultura de la aceptación de lo que nos pasa. Dice ella, en el fondo, movimos el piso cuando se recurre a una institucionalidad a la que nadie recurre. ¿Podría o está consciente de que podrían haber entonces eventualmente más requerimientos de este tipo? Porque no lo habíamos visto antes. A ver, está dentro de las posibilidades, ya porque está dentro del ejercicio de las funciones propias de los parlamentarios, que puedan existir otros requerimientos análogas naturales en el futuro, digamos. Vamos al caso Iglesia. Déjeme preguntarle primero si hay plazo por parte de la Fiscalía, y esta es una pregunta que mucha gente se está haciendo, para ir cerrando causas por presuntos abusos sexuales. No hay ningún plazo preestablecido. La idea es llegar a establecer cómo ocurrieron los hechos y en el evento de existir actualmente acciones penales que puedan perseguirse. En la actualidad, pues bien, lo vamos a hacer. En caso contrario, vamos a establecer al menos cómo ocurrieron los hechos, las responsabilidades de cada uno y pediremos, ¿no es cierto?, que se declare la prescripción en los casos que ello proceda. ¿De qué manera cree que puede haber influido, fiscal, la visita de los enviados del Papa, Chisluna y Bertomeu, para de alguna manera movilizar más al Ministerio Público a investigar estos casos, después de tanto tiempo de silencio, particularmente de víctimas que no se habían atrevido a hacer denuncias? A ver, la verdad es que nosotros estábamos investigando los casos antes que viniera ya el señor Chisluna y Bertomeu. Ya lo que ocurrió es que nos reunimos con ellos con el objeto de obtener colaboración por parte del Vaticano en nuestras investigaciones. Estamos en un proceso de discusión sobre el que ha estado hablando, de hecho, en las últimas horas el ministro de Justicia respecto a la reforma al Código Penal. ¿Qué cosa considera usted que sí debería estar presente en esa reforma? Que muchos, harto en privado lo comentan, requiere de modificaciones sustantivas. Bueno, primero es necesario tener un Código Penal que sea coherente en las penas. Hoy día tenemos muchos delitos que están en diferentes cuerpos legales. Primero que nada, hay que tratar de tener un solo, ¿no es cierto?, cuerpo legal que establezca ya todas las conductas que son reprochables, pero que exista coherencia en la penalidad entre los diferentes delitos. Hoy día tenemos delitos que son particularmente graves y que tienen, ¿no es cierto?, ya pena alta, pero ya también tenemos delitos tan graves como los otros, pero con penas muy bajas, particularmente los delitos contra la probidad. Eso es decir, ¿cuál se le viene a la mente que usted dice, esto debería ser corregido? Básicamente los delitos, por ejemplo, el cohecho, ¿ya? O por ejemplo, le diría yo, el uso de información privilegiada. Es necesario también crear algunos nuevos tipos penales, como por ejemplo la administración desleal. Si nosotros ¿Qué sería administración desleal en este caso, La por administración ejemplo? desleal, ¿no es cierto?, es la administración que hacen las personas que están encargadas de administrar fondos de terceros, que administran para su propio beneficio y no en beneficio de los terceros. Jorge Abot, después de la resolución de ayer de la Corte Suprema, sigue siendo fiscal nacional. ¿Va a ser un fiscal nacional más cauto en sus declaraciones? ¿Se va a cuidar más? ¿Va a andar mirando hacia el lado cuando se encuentra con algún político? No, a ver, por cierto, todo en la vida a uno aprendizaje. trae, por cierto, ¿ya? Todo en la vida trae lecciones y aprendizaje. Ya probablemente en mis próximas cuentas públicas seré más cuidadoso ya para evitar que no malentiendan. Si uno lee el párrafo completo, ya que yo dije, en verdad, había ahí una reflexión respecto de una democracia bastante más profunda que la que se leyó. Perfecto. En consecuencia, eso derivó en una interpretación que finalmente me llevó a esta situación bastante incómoda, pero que gracias a Dios hoy día he superado. Fiscal nacional, muchísimas gracias por conversar con nosotros en la entrevista de Ahora Noticias. No, pero por favor, un Que gusto. esté muy bien, buenas noches. Buenas noches.